Tema de hoy, pues básicamente vamos a estar mirando tres eventos significativos y que a la luz de lo que la mayoría de los especialistas plantean, es el orden en que se dan los eventos desde la perspectiva que estamos estudiando. Desde el inicio del taller planteamos que este es un taller de escatología, pero que es desde una perspectiva dispensacionalista. Y hay muchas otras posiciones. Hay muchas otras posiciones. Nosotros queremos atender el tema desde esta perspectiva porque es la más aceptada por la mayoría de las iglesias. Dentro de lo que es el taller de hoy, vamos a estar hablando, para mí, yo coloco en primera instancia lo que es el Tribunal de Cristo y la boda del Cordero en la página de presentación y la gran tribulación, aunque cuando miramos el orden en que está diseñada la clase, primero vamos a hablar de la gran tribulación. Para mí no es importante la gran tribulación, soy honesto con esto, no es importante la gran tribulación porque nosotros no vamos a participar de ella. Entonces, ¿qué es más importante para mí? Para mí es más importante hablar del Tribunal de Cristo y hablar de la boda del Cordero, de los cuales sí la iglesia participa desde nuestra afirmación de fe. Comienzo como la semana pasada, yo les dije que esta charla, este taller, vamos a tener como base Deuteronomio capítulo 29, verso 29, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, para reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y para siempre, para que cumplamos todas las palabras. Y lo leímos la semana pasada en otra versión que decía: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos permite, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que Él nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Eh, y esa para mí es la síntesis. La síntesis es que nosotros podemos conocer solamente de Dios lo que está revelado en su palabra. Obviamente, una de las cosas que planteamos en el taller que antecedió a este es que existen unas fronteras contextuales que algunas veces nos permiten tener una interpretación quizás asertiva, y algunas veces nuestras ideas interfieren con el texto bíblico por el desconocimiento del contexto en que se dan las cosas. Este taller pues pretende hacer un recuento de los eventos más significativos acerca de los tiempos del fin. La semana pasada estuvimos hablando del arrebatamiento de la iglesia, y de las partes que a mí me parece importante que recordemos es que dentro de la presentación de la semana pasada mencionaba una serie de razones por las cuales nosotros afirmamos que la iglesia no participa de la gran tribulación. Yo quiero decir que este tema de la escatología es un tema bastante extenso. De hecho, dentro del programa de la universidad donde yo enseño, será un curso que dura 10 semanas ahora. Antes duraba 16 semanas, ahora dura 10 semanas. Todas las conferencias de ese curso yo las tengo. Todos los PowerPoint de ese curso yo los tengo. Y yo puedo suministrárselo a ustedes una vez termine el taller. Después que terminemos la última sección, si a usted le interesa conocer un poquito más, todo lo que tiene es que escribirme un correo electrónico y con mucho gusto yo le envío todas las presentaciones que se ofrecen en el curso de la universidad. El libro que utilizamos siempre, pues lo vamos a ver ahorita, se lo envié al grupo. Comienzo entonces, después de haber dicho eso, hablando acerca de los objetivos de esta conferencia de hoy, o de esta presentación de hoy. En primer lugar, definir el vocabulario bíblico que hace referencia a la gran tribulación. Lo primero. En segundo lugar, reflexionar teológicamente sobre las enseñanzas de la gran tribulación y su cumplimiento futurista. Vamos a mirar por qué señalamos que la gran tribulación ocurrirá en el futuro. En tercer lugar, identificar la base bíblica o pasajes utilizados para sostener la enseñanza de la gran tribulación. ¿Cuáles son los pasajes dentro del texto bíblico donde se afirma la realidad de una gran tribulación? Enumerar los juicios de Dios que se derramarán durante el periodo de la gran tribulación. Y estoy seguro que todos hemos escuchado hablar de esos juicios. Estoy seguro que hemos escuchado hablar del juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Estoy seguro que por lo menos
Los términos los hemos escuchado, pues vamos a ver cómo esos términos, en qué consisten esos juicios y quiénes participan de ellos. Definir los conceptos del tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Y esta parte final de la presentación para mí es lo más importante. Para mí lo más importante es hablar acerca de lo que es el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, porque mi afirmación, como la afirmación de muchas de las iglesias, es el evento del que va a participar la iglesia. La mayoría de las iglesias hoy en día afirman que la iglesia no pasa por la gran tribulación, aunque hay tres posiciones principales. La primera posición que hay en términos de la gran tribulación es que la iglesia es arrebatada antes, y esa es nuestra afirmación. La segunda posición es que la iglesia pasa por los 3 años y medio de paz iniciales del periodo de la gran tribulación, y al final de esos 3 años y medio la iglesia es arrebatada antes de que comiencen a descender los juicios divinos. Y la tercera posición afirma que la iglesia pasa por toda la gran tribulación y que al final de la gran tribulación Cristo viene. Los que afirman que la iglesia pasa por la gran tribulación, pues consolidan el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo como un solo evento. No hay dos eventos para ellos, solamente hay un evento. El problema que yo encuentro que ellos tienen, o la dificultad que ellos tienen, es entonces, si hay un solo evento, ¿dónde van a ubicar el tribunal de Cristo y la boda del Cordero? Porque si se consolida el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo, eso significaría que cuando Cristo viene, viene a reinar. Y eso deja en el aire qué va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir el tribunal de Cristo? ¿Y cuándo va a ocurrir la boda del Cordero? Que no hay espacio, ya comenzó a reinar y de ahí en adelante llegaremos al escatón o al desenlace de toda la historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Finalmente, esta presentación pretende evaluar los asuntos medulares de ambas enseñanzas. Nosotros vamos a evaluar los asuntos medulares de la gran tribulación, del tribunal de Cristo y de la boda del Cordero. Los dos libros que usualmente se utilizan para hablar de este tema escatológico, los más usados para mí, es el libro de Dwight Pentecost, Eventos del Porvenir, que se los enviamos, está en el grupo. Y el otro libro es Daniel y el Reino Mesiánico, del doctor Elvis Carballosa. Elvis Carballosa todavía vive. Y él hace un análisis particularmente de las 70 semanas del libro de Daniel. Seguro que han escuchado un poco acerca de las 70 semanas del libro de Daniel y cómo esas 70 semanas de Daniel están relacionadas con el periodo de la gran tribulación, en particular en este tema. ¿Cuándo se inician y cuándo terminan? Aunque eso no será material que tocaremos en la mañana de hoy. Me gusta siempre comenzar con esta grafiquita que nos permite ubicarnos. Lo primero que esta gráfica plantea es la primera venida de Cristo. Cuando hablamos de la primera venida de Cristo, nos referimos al momento de su encarnación, cuando Cristo se encarna. Y eso está registrado, por supuesto, en todos los evangelios. Luego de esto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12, Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso, como consecuencia, hace que se produzca la iglesia. La iglesia viene como una reacción inmediata al rechazo que Israel tiene acerca del advenimiento de Jesús. No lo reciben como Mesías, no reciben ni siquiera su sacrificio como un evento expiatorio por sus pecados y que permita una reconciliación definitiva con el Padre. Luego de esto, nosotros afirmamos que va a existir el arrebatamiento de la iglesia, que fue lo que trabajamos la semana pasada, y señalamos que ese arrebatamiento de la iglesia
que aparece descrito ahí en Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 52. También lo podemos mirar en el libro de Primera Carta de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Y ese evento coincide con la primera resurrección. Son eventos que se dan paralelos, simultáneos. Primero muertos en Cristo resucitan y luego, según a la luz de lo que Pablo plantea, los que estén vivos, los que estemos vivos en ese momento seremos transformados. Una vez ocurra eso, pues dará comienzo a la gran tribulación. Y esa gran tribulación esa gran tribulación va a estar alineada con el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Luego de esto, la gran tribulación coincide o termina con el inicio de la guerra de Armagedón, capítulo 19 de Apocalipsis, versos 11 al 21. Y esa guerra de Armagedón también va a coincidir con la segunda venida de Cristo premilenial, que será otro tema que atenderemos. La semana que viene estaremos hablando de la segunda venida de Cristo y del milenio. Y podemos de forma general enumerar las posiciones que hay acerca del milenio, aunque solamente vamos a atender en la conferencia la posición de la segunda venida de Cristo premilenial. Pero hay otras posiciones, ¿okay? Y las vamos a mencionar. Luego de esto, en ese proceso, cuando Jesús venga por segunda vez, Satanás es atado y comenzará el periodo milenial. Periodo milenial del cual hablaremos la semana que viene y que está relacionado principalmente con el pueblo de Israel. No está relacionado principalmente con la iglesia, porque el destino eterno de la iglesia ya fue concretado. La iglesia fue arrebatada. El periodo milenial, aunque veremos la semana que viene que una de las posiciones hay que la iglesia participa, pero no es la razón. La iglesia no necesita que haya un milenio. Quien necesita que haya un milenio es el pueblo de Israel. Y eso estaremos hablando la semana que viene. Y finalmente, estaremos hablando de que Satanás es el desatado. Y una vez Satanás es desatado, se argumenta que se producirá la guerra de Got y Magot, capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versos 7 y 8. Y aunque hay otros eventos que se van a desarrollar, de los cuales estaremos hablando en adelante, y ahí pues vendrá entonces el cielo nuevo y tierra nueva. Esta es una de las gráficas que a mí me gusta utilizar de una forma sencilla para lograr que las personas vayan ubicando los eventos. Porque la realidad es que todos nosotros hemos escuchado de los eventos. El mayor problema de nosotros no radica en que no hayamos escuchado de los eventos. El mayor problema de nosotros radica en que no somos capaces de identificar cómo esos eventos sucederán de forma cronológica. Esta gráfica, de forma visual, nos permite a nosotros poder tener una idea. ¿Okay? La gran tribulación, que será el primer tema que vamos a atender ahora. Y vuelvo con la grafiquita. La primera venida de Cristo, que esto ya lo miramos, solamente lo traigo para plantear la era de la iglesia, el arrebatamiento, la segunda venida, la gran tribulación, que en muchas ocasiones en el contexto del Antiguo Testamento es denominada como el día del Señor. El día del Señor. Pues vamos a ver otros temas, el milenio, Satanás desatado, cielo nuevo y tierra nueva. Ok. Yo les envié un documento esta semana acerca de la gran tribulación que está en el chat. No sé si lo pudieron descargar. Si no lo ha podido descargar, pues tranquilo, porque una vez termine este taller de la mañana de hoy, yo les voy a estar enviando un enlace
donde usted podrá descargar todo el material que se envió esta semana al chat. Inclusive va a contener esta presentación y el enlace que les voy a enviar esta semana también le permite tener acceso al material de la semana pasada, porque durante esta semana se han unido al grupo algunas personas que no tuvieron la semana pasada. De modo que para beneficio de ellos estoy enviando un enlace donde usted va a ver las dos carpetas. Y usted puede entrar a las dos carpetas y descargar el PowerPoint de la semana pasada, todos los documentos que le suministramos, y el PowerPoint de esta semana con todos los materiales. Inclusive va a estar ahí el libro de Dwight Pentecost y va a estar también un libro que les envié que habla acerca de la gran tribulación. Todo ese material usted lo va a poder descargar hoy, una vez termine el taller, con el enlace que se le va a enviar. De hecho, ya el correo electrónico yo lo tengo listo. No lo envié porque si lo enviaba, pues algunos se pueden distraer tratando de descargar los documentos y no prestar atención a lo que queremos compartir. Entonces yo prefiero terminar el taller. Una vez terminemos, pues hacerle el envío para que puedan tener la información. Si algún participante no recibe el enlace, pues se puede comunicar conmigo. Mi correo electrónico es etoledo@utcpr.edu. Es el correo que más veo, que es el de la institución. ¿Okay? Bueno, sigo por aquí. El periodo de la gran tribulación, usted lo puede mirar en el libro de Dwight Pentecost, Eventos del Porvenir, de forma más detallada, de la página, debe decir 166 a la página 179, en el PDF que usted tiene. Si usted tiene el libro en papel, en carpeta, pues quizás las páginas no coincidan. Pero en el PDF que le enviamos, de la página 166 a la página 179, Pentecost habla acerca de todo lo que tiene que ver con la gran tribulación y todas las posiciones que hay. El periodo de la gran tribulación es conocido también como el día de Yahvé o el día del Señor. Y de esto podemos ver en Amós capítulo 5, verso 18, en el libro de Zacarías capítulo 14, verso 1. También otro de los nombres que se utiliza en el texto bíblico es el día de la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, verso 7. Aquel día, Isaías capítulo 11, verso 10. Zacarías capítulo 12, verso 3. El gran día, Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Y capítulo 16, verso 14. El día de Cristo, Filipenses capítulo 1, verso 10 y capítulo 2, verso 16. Y la semana 70 de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Aunque si usted pudo examinar el documento que le enviamos esta semana, hay otros muchos nombres que se utilizan para hacer referencia a la gran tribulación. Nosotros simplemente estamos utilizando algunos aquí. La gran tribulación es un periodo, a la luz de una interpretación literal, es un periodo de 7 años dividida en 12 etapas de 3 años y medio, cada una de acuerdo al libro de Daniel. De hecho, aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 27, pero también aparece en el capítulo 7 y en el capítulo 2 de Daniel, parece hacer alusión a ese periodo de la gran tribulación dividido en 2 etapas. En el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 hace referencia de que ocurrirá un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Si un tiempo se toma como un año y 2 tiempos serían 2 años adicionales y la mitad de un tiempo, la sumatoria, serían 3 años y medio. Ahí es que la mayoría de los especialistas en este campo utilizan esa división en 3 años y medio. En el caso de Daniel, capítulo 9, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Primero
el texto plantea que habrá un pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, que serían 3 años y medio, habrá cesado el sacrificio de ofrenda, y después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quizás en un futuro pudiésemos contemplar tomar por lo menos un taller de una sección para tratar el tema de las 70 semanas de Daniel. Es un tema interesantísimo también y que nos ayuda un poco a entender mejor este aspecto de la gran tribulación. Ok, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? Lo primero que yo quiero que usted esté claro es el hecho que nuestra afirmación es que la iglesia ha sido arrebatada. Si la iglesia ha sido arrebatada, la gran tribulación no cumple ningún propósito con relación a la iglesia. Si la iglesia es arrebatada, lo único que queda en este planeta que pudiese representar a Dios es el pueblo de Israel. Porque aunque el pueblo de Israel no ha recibido a Jesucristo como el Mesías, la realidad es que Israel sigue esperando al Mesías. La realidad es que el yavismo sigue sirviendo, pero de una forma exageradamente puntual, lo que es el servicio a Yahvé. Y los que han tenido la oportunidad de viajar a Israel antes de todo este revuelo de la guerra, saben que en Israel los sábados no hay transportación pública porque es el Sabbat, el día de descanso. Y como único usted pudiese moverse el sábado en Israel es que usted tenga su vehículo o que consiga algún palestino en aquella época que pudiese transportarlo porque el sistema público no está disponible. Porque es el día de descanso que Yahvé estableció. Bueno, no solo eso. Usted se hospeda en un hotel y el Sabbat los ascensores se detienen en todos los pisos porque no se puede ni siquiera apretar el botón para decir en qué piso tú vas a estar, sino que automáticamente los ascensores de los hoteles han sido programados para que se detengan en todos los pisos. Entonces, estoy diciendo esto porque aunque nosotros miramos a Israel como que Israel no está sirviendo al Señor, la realidad es que ellos, dentro de lo que es su concepción de servicio a Yahvé, son fieles en eso. Cuando la iglesia desaparezca, lo único que puede tener olor a Dios es Israel. De modo que tenemos que pensar que el propósito de la gran tribulación, de alguna forma, debe estar relacionado con el pueblo de Israel. Voy a repetir eso de nuevo. La gran tribulación y su propósito debe estar relacionado de alguna forma con el pueblo de Israel. Y estos son 3 propósitos principales que lo señala Pentecostés en su libro, página 170 a 172. El propósito principal de la gran tribulación es preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. Y está relacionado exclusivamente con Jeremías capítulo 30, verso 7. A cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado. Sí, yo lo que quiero es que ahora, en este momento, la gran tribulación significa un momento de gran opresión. Pero esa gran opresión va a girar principalmente en torno a Israel. Pues yo quisiera que nosotros en este momento pensásemos en momentos históricos donde
lo que es hoy en día el pueblo de Israel sufrió de grandes persecuciones o martirios. Y el elemento más significativo para mí es que nosotros pensemos cuando la familia de Jacob fue reducida a la esclavitud en Egipto. ¿Usted recuerda ese relato allá en el libro de Éxodo? La familia de Jacob reducida a la esclavitud. A mí me gusta hablar de la familia de Jacob porque nosotros tendemos a pensar que se trata del pueblo de Israel. Yo con mucho respeto lo digo, pero no podemos hablar del pueblo de Israel reducido a la esclavitud en Egipto. Y no podemos hablar del pueblo de Israel reducido a la esclavitud en Egipto por la definición del término pueblo. Porque cuando usted examina cómo se define un pueblo, para que haya un pueblo, debe haber una masa de gente. Debe tener un sistema de gobierno propio y debe estar en ocupación de un territorio que les pertenezca a ellos. Y esas dos últimas características no se cumplen cuando los descendientes de Jacob están en Egipto. Ellos no están bajo un sistema de gobierno propio y el territorio que tienen no es de ellos. De modo que no podemos hablar concretamente que Israel estuvo cautivo en Egipto. El primer paso para la formación de Israel fue recibir la constitución de ellos en Sinaí. Y de ahí en adelante ellos comienzan a ponerse. Si miramos retrospectivamente y sabiendo que esa masa de gente se convirtió en el pueblo de Israel, pues no hay problema. Pero haciendo la salvedad de que es una mirada retrospectiva desde el día de hoy hacia aquel momento. ¿Okay? Así que yo quiero llamar la atención porque si el trato de Dios es con ellos, pues el referente que tienen ellos de haber estado en un momento de dificultad y haber recibido una liberación de ese evento, es el momento en que estuvieron sus ancestros en Egipto. Y eso es algo que está presente dentro del judaísmo. El judaísmo constantemente repasa que un día sus ancestros estuvieron cautivos en Egipto y que Yahvé, a través de una serie de actos milagrosos, logró ablandar el corazón de Faraón y permitirle liberarse de esa esclavitud. De modo que si la gran tribulación pretende preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías, que en el caso de la liberación de Egipto, pudiésemos pensar que el Mesías es Moisés, porque Moisés es el enviado. Es otro elemento que nosotros debemos trabajar. El hecho de que para nosotros cuando hablamos del Mesías pensamos en Jesucristo, pensamos en alguien divino. Pero realmente el concepto Mesías en el Antiguo Testamento lo que significa era alguien ungido por el Señor para realizar una tarea de liberación en favor del pueblo. Y si esa es la definición que tenemos en el Antiguo Testamento, pues entonces Moisés es un Mesías para ellos. No significa que Moisés es Dios, significa que Moisés es alguien a quien Dios escoge para que pueda liberar su pueblo de este momento de esclavitud al cual han sido reducidos. El segundo propósito de la gran tribulación es de traer conversión a una multitud de judíos que entrarán en la bendición del reino y experimentarán el cumplimiento de los pactos de Israel. Señores, para que esto ocurra, Israel tiene que verse a la luz de lo que vivieron sus ancestros y va a reflexionar de que ellos están pasando un periodo parecido a lo que vivieron sus ancestros, pero que cuando estaban viviendo ese momento parecido, ese momento de opresión sus ancestros, Dios envió a Moisés para que los sacara de allí. Ah, pues sí, nos está pasando lo mismo a nosotros ahora. Dios va a enviar a alguien para que nos saque de allí, para que nos liberen de esta situación que estamos viviendo. Y eso lo que hace es que muchos de los judíos, entonces, cuando Cristo aparezca por segunda vez, lo reconocerán como su Mesías. Así que la gran tribulación
El segundo propósito que trae es traer conversión a una multitud de judíos que entrarán en la bendición del reino porque participarán del reino milenial en cumplimiento a los pactos de Dios con Israel. Cuando hablamos del cumplimiento de los pactos de Dios con Israel, estamos hablando del cumplimiento del pacto abrámico. Estamos hablando del cumplimiento del pacto davídico. Estamos hablando particularmente del cumplimiento del nuevo pacto que está registrado en el capítulo 31 de Jeremías, que lo vamos a trabajar la semana que viene, por supuesto. Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tercer propósito de la gran tribulación es derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Este periodo es un tiempo de juicio para el mundo entero debido a su impiedad y al rechazo de Dios. Pero la iglesia no está ahí. La iglesia fue arrebatada. Ok. Cuando hablamos de la gran tribulación, la mayoría de los especialistas la dividen en dos periodos. El primer periodo es el programa de la bestia. Si quiere tener más información acerca de lo que es el programa de la bestia, yo le refiero a que usted vaya al libro de Eventos del Porvenir, que ya se lo enviamos, y que lea de la página 230 a la página 233, porque en esa sección se detalla lo que es el programa de la bestia. Esto representa un acuerdo del sistema del anticristo con las naciones existentes para facilitar un ambiente de paz y progreso momentáneo. 3 años y medio de dominio inicial del anticristo y un periodo, entre comillas, de paz. Pero pensemos, los periodos de paz producidos por los hombres le anteceden periodos de guerra. No existe la paz desde la perspectiva humana de un sistema de gobierno si no hay una guerra. Primero ocurre una guerra y luego se firma un tratado de paz. La gente se resiste a ese proceso. Y algo parecido a eso lo vamos a ver aquí en este periodo de la gran tribulación. Persecución de Israel es la segunda parte de este periodo, el segundo periodo de 3 años y medio, y juicios de Dios. Al final de los primeros 3 años, el falso profeta exige adoración para el anticristo como deidad. Israel rechazará eso. ¿Por qué Israel lo rechazará? Pues mira, Israel lo rechazará porque Israel está consciente también que por causa de la idolatría, ellos tuvieron 70 años cautivos en Babilonia. El famoso cautiverio de Babilonia. Sí, un pueblo que estuvo 70 años cautivo por causa de la idolatría no va a permitir nunca jamás que se rendiga adoración a alguien que para nosotros es Dios, para ellos puede ser Yahvé o Elohim. ¿Okay? Y al Israel resistirse a adorar a este falso profeta, esto provocará una intensa persecución. La persecución de que será víctima de Israel representa un intento de Satanás de acabar la representación del Dios viviente en la tierra. Pues la iglesia fue arrebatada y lo que queda aquí es Israel. En este momento de persecución se desatan los juicios que son simbolizados con 3 elementos distintivos. En primer lugar, los sellos. En segundo lugar, las trompetas. Y en tercer lugar, las copas. Y comenzaremos en ese orden a tratar de hablar un poco de estos juicios. Primero de ellos, el juicio de los sellos,
que va a estar caracterizado por la aparición de 4 jinetes montados en caballos de diferentes colores que lo vamos a describir. Los sellos en el libro de Apocalipsis, descritos en los capítulos de 6, marcan el inicio de una serie de juicios divinos sobre la tierra. Cada uno de estos, desatado por la apertura de uno de los sellos, estos sellos revelan un programa de juicios que serán ejecutados bajo la autoridad divina. A continuación se presenta un resumen de cada uno de los sellos y su significado. ¿Todo bien hasta aquí? Pues seguimos. Pensemos un momento. Lo único que representa a Dios en este planeta en ese momento es Israel. Los cañones del anticristo van dirigidos particularmente contra Israel. Ok, miremos los sellos. Primer sello aparece registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 1 y 2. Y se habla del jinete del caballo blanco. Cuando dentro del mundo antiguo, los caballos blancos usualmente eran separados para los emperadores o los reyes. De modo que este individuo va montado en un caballo blanco que representa el reinado del anticristo, que ofrece paz al mundo en los primeros 3 años y medio. Va a tratar de hacer un acuerdo de paz con todas las naciones en ese momento. El segundo sello, que aparece registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 3 y 4, es el jinete del caballo rojo, que representa las guerras de la gran tribulación como un intento de tener el dominio. Una de las cosas que yo señalé ahorita es que los seres humanos o los pueblos, para poder tener control y tener paz, utilizan la guerra. Así que el anticristo va a levantar una guerra contra aquellas naciones que no quieran firmar el acuerdo bona fide con él de paz. Y eso es lo que representa el sello segundo, el caballo rojo. En tercer lugar está el tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6, jinete del caballo negro. Representa el hambre y la escasez por causa de las guerras que están ocurriendo. Todas estas guerras que se van a generar en el intento del anticristo de tener dominio sobre toda la humanidad, va a traer como consecuencia hambre y escasez. El cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8, jinete del caballo amarillo, que representa la muerte por causa de las guerras, por causa de el hambre que se va a generar. Bueno, usted está consciente que ahora mismo hay un problema con la adquisición de algunos productos que se exportaban de Ucrania. Y por causa de la guerra de Ucrania, pues hay una escasez de alimentos. O sea, estamos hablando de que el jinete del caballo amarillo representa la muerte por causa de la guerra, el hambre y las plagas. Y hablar de plaga para nosotros, antes del 2020, pues para las nuevas generaciones era algo que no conocíamos. Pero después del 2020, con el coronavirus, nosotros sabemos lo que son plagas a nivel mundial. Entonces, en este periodo, pues se generarán plagas a nivel mundial como consecuencia del hambre y de la pestilencia, de la mortandad que hablaba, que representado en el texto. El quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, se hace alusión a unos mártires judíos que son víctimas de la persecución que se levanta contra ellos en la gran tribulación. Mártires judíos
¿Por qué no son mártires cristianos? Pues no son mártires cristianos porque la iglesia fue arrebatada. No son mártires cristianos porque los cristianos que en algún tiempo murieron martirizados fueron resucitados en la primera resurrección que fue simultánea al arrebatamiento de la iglesia. ¿Ve por qué nosotros entonces podemos tratar de afirmar de que se trata de mártires judíos? Y una de las razones por las cuales estas personas van a fallecer o van a ser martirizados es porque se niegan a la adoración al sistema que el anticristo quiere establecer. Y hemos dicho que ya ellos se resisten a eso por causa de la experiencia que sus ancestros vivieron, que por causa de la idolatría estuvieron 70 años cautivos en Egipto. Luego, el sexto sello, aparece un gran terremoto y amplios disturbios celestiales, caída de un meteoro. Algunos han llegado a señalar que de lo que habla es de un ataque nuclear que se va a desarrollar. Y para nosotros no es extraño hablar de un ataque nuclear en estos momentos, con todo el peligro que existe en el Medio Oriente y todo el armamento nuclear que hay. Y el séptimo sello, aparecen los preparativos e inicio de las 7 trompetas. Hay lo que se conoce como un interludio. Hay un espacio de tiempo y va a haber un silencio. De hecho, Apocalipsis habla de un silencio como de media hora. Y luego la aparición de unos ángeles que empiezan a tocar unas trompetas. Entonces, básicamente aquí estamos tratando de hacer una síntesis de lo que son el juicio de los sellos, del cual participará la humanidad e Israel una vez de inicio la gran tribulación. Los primeros 4 sellos son producto de una iniciativa del gobierno del anticristo y los últimos 3 parecen ser juicios que Dios derrama. Ok. Y de ahí pasamos a los juicios de las trompetas. Y aquí yo les comparto una gráfica, una tablita ahí del juicio de la trompeta. Si usted quiere leer más acerca de esta información, vuelvo a referirle el libro de Dwight Pentecost, Eventos del Porvenir, páginas 247 y 248. Y ahí están los detalles de todo lo que Dwight Pentecost plantea. Yo simplemente trato de hacer una síntesis porque, como les dije al principio, a mí no me interesa hablar mucho de la gran tribulación porque la iglesia no va a participar de ella. Yo creo que con que nosotros tengamos una idea de qué se trata, a quién va dirigido, cuál es el propósito, me parece que para nosotros sería más que suficiente en términos de nuestra experiencia de fe. Si vuelvo a retomar el planteamiento que hice ya. Ya dije que parte del propósito de la gran tribulación es preparar a Israel para que puedan recibir a Jesucristo como el Mesías. Y una de las cosas que señalé ya es que se va a utilizar el marco de referencia de la cautividad de los descendientes de Jacob en Egipto. Y que cuando empezaron a caer allí, nosotros el texto nuestro dice plaga, podemos decir juicios divinos. Israel no fue afectado por esos juicios y posteriormente Israel recibe la liberación de Egipto con la llegada de Moisés que lo saca de Egipto. Pues mire, la primera trompeta está en Apocalipsis 8:7, granizo y fuego mezclados con sangre. La tercera parte de la vegetación muere. Mire qué interesante esto. Este juicio es similar a la séptima plaga que los ancestros de Israel vivieron en Egipto y que está documentada
en el capítulo 9 de Éxodo, verso 24. Y los judíos se mantienen leyendo el Antiguo Testamento. Así que el marco de referencia, oye, pero esto pasó con nuestros ancestros allá también. Segunda trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 8. Una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, muerte de la tercera parte de las criaturas del mar. Y esta plaga es similar a la primera plaga de Egipto, donde el río Nilo se convierte en sangre. Éxodo capítulo 7, verso 20 y 21. La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 y 11, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como la antorcha y las aguas potables son afectadas. Una tercera parte de los ríos son afectados y el agua es diezmada. La cuarta trompeta que aparece en Apocalipsis 8, 12 al 13, debido al sol y la luna, se produce oscuridad, juicio contra las fuentes de luz en la naturaleza, y es un recordatorio a la novena plaga de Egipto, la oscuridad, que aparece en Éxodo capítulo 10, verso 21 al 23. La quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1 al 12, el ángel del abismo, en el pozo salen langostas, ataques de poderes del mal, similares a la octava plaga en Egipto, las famosas langostas que vienen. Capítulo 10 de Éxodo, verso 12 al 15, y son parecidos, solo que con mayor intensidad que lo que aparece en Éxodo, perdón. La sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13 al 19, un gran ejército recibe orden de marchar con fuerza destructiva por toda la faz de la tierra, en particular de marchar contra Israel. Tratando de recapitular lo que es mi pensamiento acerca de esto, hemos dicho que parte del propósito de la gran tribulación es preparar a Israel para recibir a Jesús como el Mesías. Y hemos dicho que el concepto Mesías dentro de la mentalidad israelita es de alguien que Dios ha unido para obrar liberación en favor de ellos. En el concepto judío, Mesías no tiene que ver nada con divinidad. Tiene que ver con un individuo que Dios lo comisiona para que actúe en favor de ellos, liberándolos de alguna situación difícil que están atravesando. ¿Okay? De hecho, ese concepto de Mesías se puede ver en el libro de los jueces con cada uno de los jueces. Cada uno de los jueces pudiesen ser considerados como Mesías. El problema que tenemos nosotros es que nosotros tenemos el concepto Mesías y lo definimos basado en el Nuevo Testamento. Y como miramos el concepto Mesías basado en el Nuevo Testamento, pues vemos al Mesías como Jesucristo y como alguien divino. Pero el término Mesías aparece en el Antiguo Testamento y debió significar algo para los judíos y todavía significa algo. Que quiero hacer esa llamada para que veamos que aquí se está preparando el escenario. Y quiero hacer la llamada también esta. Si pensamos cuál fue la razón primaria por la cual Israel no recibió a Jesucristo como el Mesías, es porque ellos tenían la idea de que el Mesías iba a ser alguien que los iba a organizar militarmente, que los iba a llevar a pelear contra el gobierno romano
y que ellos iban a tener la liberación y finalmente ellos iban a ser dueños de su destino y gobernaría alguien de ellos allí. Israel estaba esperando un Mesías guerrero. Y por eso es que ante la expectativa mesiánica que ellos tenían, ellos rechazan a Jesús como el Mesías. Imagínense si rechazan a Jesús, que en el momento del arresto, Pedro, que está ahí, se argumenta que Pedro pudo haber sido un cananita o un celote. Y Pedro, cuando van a arrestar a Jesús, pues parece que pudo haber pensado que era el momento que Jesús iba a demostrar que él era el nuevo rey de Israel. Y el registro, usted ve que Pedro saca su espada y le emprende contra los soldados romanos. ¿Okay? Pero Jesús le dice, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu. Sí. La mentalidad de ellos es un Mesías que venga como un Mesías guerrero. Y en ese sentido, Jesús no cumple las expectativas mesiánicas de Israel. Pero aquí se está preparando el escenario para la aparición de Jesús. Y ahora, a la luz de este escenario, debe venir un Mesías guerrero. Adelante. La trompeta 7 son voces y truenos, terremotos, anuncia la cercanía del establecimiento del reino. Se anuncia el establecimiento del reino, pero si ese rey viene a reinar sobre Israel, ese rey tiene que cumplir las expectativas que Israel tiene de su Mesías. Y pasamos entonces a los siguientes juicios, que son las 7 copas. De hecho, la imagen que nosotros tenemos de copa no es la imagen que tiene el término que aparece en el texto bíblico. En el texto bíblico, ese término de copas se habla de un recipiente, más bien que una copa de la imagen que tenemos nosotros. El término que aparece se asocia más a lo que nosotros los puertorriqueños llamamos una palangana. Yo no sé cómo lo llamarán allá en Guatemala o en México. Pero se trata de un recipiente donde tiene la capacidad de cargar muchas cosas y usted vertirlas ahí. ¿Okay? Ok. Miremos entonces las 7 copas. La primera de ellas, de nuevo, si usted quiere leer más información de esto, Eventos del Porvenir, página 248 a la 249. Primera copa, Apocalipsis 16:2. Una úlcera maligna y una pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y este derramamiento de juicio es similar a la 6ª plaga de Egipto, capítulo 9 de Éxodo, verso 10. El mar, en la segunda copa, Apocalipsis 16:3, el mar y se convierte en sangre, como de muerto, y murió todos los seres vivos en el mar. Volvemos a hacer referencia a las plagas de allá de Egipto. La tercera copa, capítulo 16, verso 4, los ríos sobre las fuentes de las aguas y se convierte en sangre, similar a la primera plaga de Éxodo, capítulo 7, verso 20 y 21. El sol, la cuarta copa, Apocalipsis 16:8, el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y eso parece algo similar
a la desaparición de la capa de ozono, que es lo que cubre ahora mismo y que es una alerta que se ha levantado de que la capa de ozono está desapareciendo. Pues si la capa de ozono está desapareciendo, eso significa que el momento en que la iglesia va a ser arrebatada se acerca, porque parte de los juicios que van a ocurrir se da precisamente da la intención que la desaparición de la capa de ozono. La copa 5, Apocalipsis capítulo 16, verso 10 al 11. Sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor en sus lenguas, caos en el poder político por la situación reinante. Ese gobierno del anticristo se está desmoronando, se dan cuenta de que se está destruyendo, y eso va a traer incomodidad y rabia, coraje a todo ese poder, ese andamiaje político que el anticristo va a levantar, porque se está cayendo. Que es lo que ocurre también allá en Egipto, que llegó el momento en que Faraón tuvo que ceder, porque el daño del cual estaban siendo víctimas los israelitas, los egipcios, era monumental y colapsa a tal punto que en el registro de Éxodo, Faraón llama a Moisés y le dice que se vaya y que se lleve a toda esa gente de allí. Y aquí esto parece ser lo que se plantea. Se está planteando un colapso del sistema de gobierno del anticristo. Y tiene que colapsar porque vendrá a reinar Jesucristo. Y que ese sistema tiene que colapsar. La copa 6, Apocalipsis 6, 16, 2 y 13, se prepara el camino para la invasión de los reyes del oriente junto a los ejércitos de la bestia, la famosa guerra de Armagedón. Y esa guerra de Armagedón va a estar alineada contra el pueblo de Israel. ¿Por qué contra el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel son los que han decidido no subyugarse al poder de la bestia, del anticristo, etcétera, etcétera. Y la copa 7, salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo: hecho está. Y anunció que el fin se acerca. Señores, pensemos un momento. Pensemos un momento. Cuando Cristo muere en el Calvario, ¿cuál es la penúltima palabra que dice? Consumado es. Consumado es, hecho está, ¿verdad? Hecho está, consumado es, porque el propósito de Jesús se había cumplido. La redención de aquellos que le recibieron está consumada. Y aquí, estas plagas terminan diciendo, hecho está, porque Israel está preparado para recibir a Jesús como el Mesías. Por eso se plantea eso, hecho está, consumado. Y una referencia ya a la obra. Aquella obra tiene que ver con los gentiles, que son los que le reciben en aquel momento. Aquí se está preparando el escenario para que Israel como nación reciba a Jesucristo como su Mesías. Y eso se va a alinear precisamente con la guerra de Armagedón. ¿Por qué razón? Porque la guerra de Armagedón, Israel está sitiado y ellos esperan la liberación como ocurrió con sus ancestros allá en Egipto, porque han visto una réplica de las plagas que hubieron y están conscientes que después de esas plagas vino su liberación. Moisés vino y lo sacó. Pues ellos están viendo una réplica de eso en ese momento final y están preparados y esperando que Dios envíe al que los va a sacar de ahí. Pero ahí me voy a quedar. ¿Sabes por qué me voy a quedar ahí? Porque la semana que viene vengo a hablar de eso.
esto más detalle. Ahora voy a la otra parte. Ahora voy a hablar del tribunal de Cristo, la boda del Cordero. A ver cómo está la gente en la casa, que no. ¿Todo bien en la casa? ¿Eh? ¿Tranquilo todo? Sí. ¿Alguien necesita una pastilla para la presión? No, todavía no, todavía no. Ok, perfecto. Ok. Pues Pastor, entonces, interesante, ¿no? no, vamos entonces a hablar del tribunal de Cristo. Porque del tribunal de Cristo vamos a participar nosotros. Vamos a hablar del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿Ok? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene? ¿Cuándo ocurre? Etcétera, etcétera. Voy por aquí. Tribunal de Cristo. ¿Usted quiere leer de esto? Pentecost, Eventos del Porvenir, página 159 a la 164 en el libro de PDF. Ahí está todo. Segunda de Corintios, ¿cuál es la base bíblica que utilizamos para hablar de un tribunal de Cristo? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Momento. La carta de Corintio va dirigida no a todos los habitantes de Corintio. La carta de Corintio va dirigido a la iglesia de Corinto. De modo que Pablo está diciendo, es necesario que todos los miembros de la iglesia de Corinto comparezcan al tribunal de Cristo. Ah, pues si son los miembros de la iglesia, eso significa que esa gente no salvo. De modo que los que acuden al tribunal de Cristo son gente salva. Y cada cual va a recibir según sea su obra. Vamos a mirar más adelante. De igual forma ocurre en la carta de los romanos. Va dirigida a una iglesia. Y si va dirigida a una iglesia, dice, pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vuelve a hacer énfasis, o yo vuelvo a enfatizar que se trata de gente creyente. Solamente participan del tribunal de Cristo los creyentes, no son los pecadores, son los creyentes. La base primaria que se utiliza para hablar del tribunal de Cristo y sus resultados se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al verso 13, al verso 15 realmente. Dice de la siguiente manera, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Todos los creyentes desarrollan su vida y sus enseñanzas basadas en ese fundamento, todos los creyentes. ¿Okay? Pero sigue diciendo, sobre este fundamento uno puede construir con oro, con plata, piedras preciosas, con madera, con paja o con cañas. Aunque el fundamento es el mismo, el andamiaje teológico que se levanta puede ser diferente. Puede ser que unos construyan con oro, puede ser que unos construyan con plata, puede ser que unos construyan con piedras preciosas, pero puede ser que unos construyan con madera, con paja o con caña. Y habla, a ver si hablar del andamiaje teológico que se levanta sobre Cristo. Cristo es la base, todo el mundo construye sobre Cristo. Pero ¿qué yo construyo sobre Cristo? ¿Cuáles son los materiales que yo uso? Ok, sigo adelante. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que construyó es resistente, recibe su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse,
perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Y a mí esto me suena a la graduación. He participado de graduación, ¿verdad? Usted sabe que en la graduación hay unos que se gradúan magna cum laude, máximos honores. Hay otros que se gradúan cum laude, con honores. Y hay unos que se gradúan, raspa cum laude, con lo mínimo cuando se gradúan. Pero se gradúan, ¿ok? Entonces, aquí esto lo que dice es que todos los que se van al tribunal de Cristo, oye, ya están salvos, aunque no haya reconocimiento por su labor, y el reconocimiento por su labor no se da porque lo que los movió a su labor quizás no fue lo mejor. Porque hay gente que realiza la labor dentro del reino para recibir reconocimiento, para que digan que es buen predicador, buen maestro, para que digan que es una buena persona, para que digan que es caritativo. ¿Sí? Entonces, Dios sabe con qué intención nosotros trabajamos en el reino. El fundamento es claro, estamos trabajando bajo ese fundamento. Pero cómo construimos es la diferencia. Y eso es algo que, aunque nosotros no podamos ver las intenciones de los demás, Dios las está viendo. Y al final del camino, el que dará la recompensa es Dios. Ok. Permítame entonces compartir esta idea. También, ya les dije dónde pueden buscar más información. En el Nuevo Testamento hay dos palabras distintas para traducir tribunal. La primera de ellas es el término criterium. Y ese término criterio lo podemos ver en Santiago capítulo 2, verso 6. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. Primera de Corintios capítulo 6, verso 4. En Santiago dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y ellos mismos los arrastran a los tribunales. Ahí está el término, tribunales, el término de tribunales donde hay un juez humano que va a adjudicar. De igual forma aparece en Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar? Y ahí aparece Clinetai, al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado, vosotros sois dignos de juzgar todas las cosas, habla de evaluar pruebas. De igual forma aparece ahí en Primera de Corintios capítulo 6, verso 4. Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Según esta palabra, criterio, tribunal significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa, la regla por la cual uno juzga. El lugar donde se hace un juicio, el tribunal donde hay un juez o un banco de jueces. Por lo tanto, la palabra se refiere a una norma o criterio, pero por el cual también el juicio, al lugar donde tal juicio se imparte, que puede culminar en la exoneración o en la condenación. Ese término criterio, cuando aparece en el texto bíblico, se refiere a un lugar donde tú puedes ser hallado culpable o puedes ser exonerado, basado en la prueba que se presenta. Pero ese no es el término que aparece para referirse al tribunal de Cristo. Voy a dar cuál es el término que aparece para referirse al tribunal de Cristo. El término que aparece para referirse al tribunal de Cristo en el Nuevo Testamento es la palabra bima. De hecho, en un documento que yo les envié en Word, aparece el término bema. Y aparece el término bema porque esa palabra está escrita en griego. Y la letra que va después de la B es lo que en griego se conoce como una eta. Y esa letra eta, que es parecida
se hace parecida a nuestra N. Esa letra ETA, algunos la traducen como I y otros la traducen como E. Así que usted puede encontrar en algún escrito que habla de Bima y en otro puede ser que hable de Bema. Y eso va a depender de cómo la tradujo el que hace el escrito. Algunos la pueden traducir como una E o la pueden traducir como una I, dependiendo de la escuela de donde viene. ¿Okay? Yo con eso, si tiene dudas sobre eso, le puede escribir a John Rodríguez Torres, que está por ahí. Porque yo he graduado el programa de divinidad de la Universidad de los Estados y él tuvo que coger griego por ir para abajo, así que él puede hablar de ahí de toda esa terminología. Si tiene usted espacio, si usted tiene espacio y le interesa aprender griego, yo tengo un curso de griego posteado en Google Classroom. No soy yo el maestro, es en video. Unos videitos que te van enseñando todo el alfabeto y hay unas tareas para realizar y practicar. Así que si usted tiene el espacio, usted me puede escribir un correo electrónico. Hermano Toledo, anóteme en ese curso de griego que yo voy a meterle mano al griego. ¿Okay? Y adelanto que el griego lo que tiene son 24 letras, así que es más fácil que el nuestro que tiene 28. Solamente tiene 24 letras. Bueno, sigo adelante. Esta segundo término Bima, Tribunal de Cristo, se define de la siguiente forma: un lugar elevado a donde se sube por escalones, una plataforma, una tribuna, usado como asiento oficial del juez. Se le llama Bima al asiento donde se sentaba un juez que otorgaba premios a los participantes de un evento deportivo. Nunca el término Bima se utilizó para hablar del asiento judicial. Usted sabe cómo recientemente tuvimos las Olimpiadas y usted sabe que había unos jueces y esos jueces eran quienes concedían quién había ganado y cuál era la medalla que se llevaba. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Pues algo como eso es el término Bima. Es un tribunal o es un juzgado, un grupo que lo que hace es que otorga premios. El Bima es un lugar en un campamento para un comandante administrar la disciplina y se dirige a las tropas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos compadezcamos al tribunal de Cristo. Pero ¿qué lo que dice? Para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vuelvo a leer el texto de Romanos. Pero tú, hombre, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿En qué momento se efectuará el Bima? En primer lugar, el Bima es un tribunal de recompensas y está relacionado con la resurrección de los fieles o la transformación de los fieles en el arrebatamiento. El Bima sucede inmediatamente después de la traslación de la iglesia de la tierra. Hay varias consideraciones que sostienen cuándo ocurre. De acuerdo a Lucas capítulo 14, versos 13 y 14, las recompensas están asociadas con la resurrección. Lucas capítulo 14, versos 13 y 14. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y será bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando resuciten. Si la resurrección es parte del arrebatamiento de la iglesia y tiene parte en ese mismo momento,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 y 15. Porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pero por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La recompensa está asociada a aquel día, a la gran tribulación. Esto es el día del cual el Señor Jesús viene por lo suyo en el arrebatamiento, que va a ser después precedido de la gran tribulación. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzgues a nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada cual recibirá la alabanza de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el juez, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apocalipsis capítulo 2, 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada cual según fuese su obra. La afirmación de que cuando hablamos de aquel día se refiere al arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde debe tener lugar el bima? Debe ser de esfera celestial, porque la iglesia fue arrebatada. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice esto: seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Puesto que el bima sigue el arrebatamiento en el aire, tiene que ser en un escenario celestial. De igual forma lo señala segunda de Corintios capítulo 5, verso 1 al 8. Pablo describe el evento que sucederá cuando el creyente está ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Así que este evento debe de suceder en la presencia del Señor en la esfera celestial. ¿Quién es el juez? Pablo declara que este examen es realizado ante la presencia del Hijo de Dios. Y esa es realizado ante la presencia de Dios porque el centro de la iglesia es Cristo. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos estamos ante el tribunal de Cristo. Ya vimos el de Romanos, que hemos mencionado varias veces, donde habla que hay que, porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Juan en su evangelio declara que todo juicio es puesto ahora en las manos de Dios. Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio a Dios. Parte de la exaltación de Cristo es el derecho a la manifestación de autoridad divina en el juicio. De hecho, Filipenses capítulo 3, capítulo 2, versos 5 al 11, donde habla de la kenosis y de exaltación, y termina diciendo que se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra se arrodillan y confiesen: Jesucristo es el Señor. Y que sea esa prerrogativa de todo cada Cristo. ¿Cuáles son las bases o los criterios para juzgar o para el juicio del bima? En primer lugar, hay que dejar establecido que este juicio no se relaciona con salvación del creyente. Ya los que participan del bima ya son salvos. La salvación dada al creyente en Cristo lo libra de toda condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra
y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este juicio no se examinan los pecados cometidos antes de la conversión, pues, al ser perdonado, el expediente del creyente queda limpio. Hebreos capítulo 10, verso 17. Y nunca me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. En el Bima es un lugar donde el creyente dará cuentas a Cristo por sus hechos u omisiones. Este juicio de carácter individual y no colectivo. Habla de que todos de forma individual compadecerán. 2 Corintios 5:10. Es un juicio para dar cuentas a Cristo por lo bueno que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer y por las motivaciones que nos llevaron a realizarlo. Dos cosas importantes. Número uno, ese día daremos cuenta a Cristo por las cosas que hicimos en favor del reino o por las que no hicimos. Y en segundo lugar, por las motivaciones. ¿Qué me motivó a mí a hacer las cosas que hice en el reino? ¿O qué me motivó a no hacer las cosas que debía hacer en el reino? Se le han juzgado las intenciones que tuvo el creyente para servirle. 1 Corintios 4:5. Así pues, no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ves cómo el texto dice? El texto dice que se manifestarán las intenciones del corazón. En ese momento Jesús va a mirar las intenciones que nos llevaron a nosotros a trabajar en el reino. ¿Cuáles fueron mis intenciones? Ok. Dios dará calificaciones de trabajo que hemos realizado. En primer lugar, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesús. Es Jesucristo. Y si sobre este fundamento uno edifica en oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Y si permaneciera la obra del que se edificó, recibirá recompensas. El hombre, no es lo que yo coloco al final de esta lámina. El hombre puede engañar a los demás con sus acciones, pero finalmente, o al final de la historia, sus motivaciones e intenciones serán expuestas por Cristo y pasará o no pasará la prueba. ¿Cuáles son las recompensas? A la luz del texto bíblico. A la luz del texto bíblico. La corona incorruptible. Recompensa para aquellos que obtienen dominio de sus deseos y viven de acuerdo con los principios cristianos. Usted puede leer la cita en 1 Corintios 9:25. Corona de gozo. Recompensa para los ganadores de almas, aquellos que llevan a otros a Cristo. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. Corona de vida, recompensa para aquellos que perseveran en la fe y resisten las pruebas y las tentaciones. Santiago capítulo 1, verso 12. Corona de justicia, recompensa para aquellos que esperan con ansia la segunda venida de Cristo y viven una vida justa. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. La corona de gloria, recompensa para aquellos que sirven fielmente en el cuidado y el liderazgo espiritual de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4. Yo le digo a la gente que esa última es para los pastores. Pastores, muchachos.
La gente necesita una corona de gloria. Usted sabe lo que es soportarnos a todos nosotros y bregar con todos nosotros. ¿Ok? Y todavía servir al Señor. Es la recompensa para aquellos que sirven fielmente en el cuidado y el liderazgo espiritual de la iglesia. No cabe duda que para mí son los pastores. Dentro de la Biblia se habla de otros beneficios. En el libro de Apocalipsis se menciona otros grupos de beneficios o recompensas que le concederán a los fieles. En primer lugar, comerán del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. No sufriremos la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Comeremos del maná escondido. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Recibiremos un nuevo nombre. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Tendremos autoridad para gobernar durante el milenio. Apocalipsis capítulo 2, verso 22. Recibiremos ropas blancas. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El Señor confesará nuestro nombre delante del Padre. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Seremos columnas en el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Nos sentaremos con Jesucristo en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Heredaremos todas las cosas. Apocalipsis 21, 7. Seremos llamados hijos de Dios para siempre. Apocalipsis 21, 7. Nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Apocalipsis 3, verso 5, entre otras cosas. ¿Todo bien en la casa? Pues seguimos. El otro tema que voy a tratar es acerca de las bodas del Cordero. Me gustó esta lámina que vi allí. Todo está dispuesto, venid. Dios llamando, Jesús llamando a la iglesia. Todo está dispuesto, vengan para acá. La boda del Cordero, si quiere tener más información acerca del tema de la boda del Cordero, le refiero al libro de Dwight Pentecost, Evento del Porvenir, páginas 164 y 165. Testimonio del Nuevo Testamento. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se relaciona a Cristo y a la iglesia. Se revela mediante el uso de la figura de esposo y esposa. La traslación de la iglesia, en la traslación de la iglesia, Cristo aparece como el esposo para tomar a su esposa para sí, para que la relación fuese prometida, puede consumarse y que todos o los dos puedan llegar a ser uno. Juan capítulo 3, versos 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. Está hablando particularmente Juan el Bautista referente a Jesús. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Porque os concedo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y yo quiero que usted subraye, o me gustaría que subrayara esa expresión que aparece ahí, que dice, se le ha concedido que se vista de lino fino. En la boda del Cordero a la iglesia se le concede que se vista de lino fino. Y ese texto lo vamos a usar la semana que viene. Y que márquelo ahí ese texto. ¿Cuándo ocurrirá la boda del Cordero? Después del arrebatamiento y antes del milenio.
será parte del arrebatamiento de la iglesia, será entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegremos y demos gloria, porque han llegado el tiempo, la boda del Cordero, y su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de vino fino resplandeciente. Será antes del milenio, porque Cristo descenderá del cielo con ella para instaurar el gobierno milenial. Apocalipsis 19, 14, donde habla cuando Cristo viene a reinar, se va a instituir el reinado milenial. Mira lo que dice ahí. Y los ejércitos celestiales, vestidos de vino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en sus caballos blancos. Así que en el capítulo 19, versos 7 y 8, que habla de la boda del Cordero, dice que la iglesia se le ha concedido que se vista de vino fino. Y cuando Cristo viene a reinar, dice que viene con un ejército vestido con vino fino. De modo que a la luz de ese capítulo podemos pensar que la iglesia viene con Cristo a reinar y que las bodas del Cordero han ocurrido antes de ese evento. Se ve que esta boda sigue a los eventos del bima de Cristo. Apocalipsis capítulo 9 y 8. Dice que cuando aparece el esposo, aparece por las acciones justas de los santos, que solo puede referirse a aquellas cosas que han sido aceptadas en el tribunal de Cristo. Basado en lo antes expuesto, las bodas del Cordero deben colocarse entre el tribunal de Cristo y la segunda venida de él. ¿Dónde se efectuarán esas bodas del Cordero? El lugar de la boda solo puede ser el cielo, por cuanto estas siguen a al tribunal de Cristo, que como se ha indicado, sucederá en el cielo, y es desde el aire que la iglesia viene cuando el Señor regrese. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos que están en el cielo, y le seguirá en caballos blancos vestidos de vino fino. Ningún otro lugar sería adecuado para las personas celestiales. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes participarán de la boda del Cordero? La boda del Cordero es un evento que evidentemente envuelve solamente a Cristo y a la iglesia. Lo voy a decir nuevamente. La boda del Cordero es un evento que envuelve a Cristo y a la iglesia. No envuelve a los santos del Antiguo Testamento, no envuelve solamente a Cristo y a su iglesia. Ya de los santos del Antiguo Testamento hablaremos más adelante. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán después de la gran tribulación. Y las bodas del Cordero ya han sucedido. Daniel capítulo 12, verso 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza eterna o confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud de las estrellas a perpetuidad eterna. Los santos de la gran tribulación resucitarán en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen,
y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vinieron a reinar con Cristo por 1000 años. De modo que resucitan después de la gran tribulación para participar del milenio, porque hemos dicho que el milenio es requisito para el pueblo de Israel, no para la iglesia. La iglesia ya se salvó. Estamos terminando. Y después de esto, dos Tibenol. Conclusión. La gran tribulación representa una realidad de la cual Israel participará, pero la iglesia está excluida de la misma. La gran tribulación se levantará una persecución contra el pueblo de Israel. La gran tribulación finalizará con el derribamiento de 3 tipos de juicios: sellos, trompetas y copas, o derramamiento, debe decir. La iglesia participará del tribunal de Cristo para ser recompensada por sus obras, y la boda del Cordero es la culminación de la celebración de la iglesia antes de descender para reinar con Cristo por 1000 años. La boda del Cordero es la culminación de la celebración de la iglesia antes de descender para reinar con Cristo por 1000 años. Ajá. Bueno, déjeme terminar con la grafiquita que estamos trabajando. Capítulo 4 de Apocalipsis, arrebatamiento de la iglesia, y por supuesto, primero la resurrección. Luego de esto, la iglesia participando del tribunal de Cristo, la iglesia participando de la boda del Cordero en el cielo, y en la tierra la gran tribulación con el programa de la bestia, los primeros 3 años y medio, los sellos, las trompetas y las copas. Y luego de esto, la guerra de Armagedón y la segunda venida de Cristo, que la trabajaremos la semana que viene. La semana que viene le añadimos algunas cositas más a la gráfica. ¿Todo bien? Todo ¿Duda, excelente, pregunta, profesor. comentario?